siguiente pregunta le consulta, dentro de las distintas modalidades para interrogar, ¿cuál sería el modelo más adecuado en audiencia de juicio oral? Miren, sobre esto yo no soy nada más que un aprendiz. Primero, porque no soy un especialista en prueba testifical. Y segundo, porque incluso los especialistas de verdad en prueba testifical, o mejor dicho, en recuperación del recuerdo, son psicólogos del testimonio, especialistas empíricos en la recuperación del recuerdo. Ahora bien, hasta lo que puedo, hasta lo que yo he aprendido al respecto. ¿Cuál sería un modo adecuado? En mi opinión, un modo adecuado parte de lo siguiente. Primero, la psicología del testimonio ha demostrado que la fiabilidad de lo que se declara es mayor, es decir, lo que se declara por un testigo se corresponde más con la verdad, el recuerdo se recupera mejor si se recupera en lo que llaman un relato libre. De tal manera que creo que la manera adecuada de afrontar un testimonio debería iniciar un testigo normal. Entiéndase normal, no por una víctima especialmente traumatizada, no por un niño pequeño, etcétera, circunstancias especiales que pueden hacer que la recuperación del recuerdo deba ser casi sacada con pinzas, porque no es fácil que esa persona pueda volcar la información o no es fácil traducir esa información en el lenguaje, por ejemplo, de un niño pequeño. Pero en las circunstancias normales, el llamado relato libre. Esto es, cuando el testigo inicia su declaración, lo haga con una pregunta o con una petición del juez, no de las partes, simplemente que le indique al testigo que nos cuente lo que recuerda sobre los hechos que ha venido a declarar. Cuéntenos lo que recuerda y se le deja que hable. Obviamente se le deja que hable siempre que no se vaya por las ramas y nos empiece a contar sobre cosas irrelevantes. Entonces, si nos empieza a contar sobre cosas irrelevantes, ya será el juez el que también le puede decir, céntrese en los hechos del caso, en los hechos que importan para el proceso. Pero centrado en eso, cuéntenos lo que recuerda. Después de ese relato libre, permitir el interrogatorio de las partes, empezando evidentemente por el interrogatorio de la parte que lo ha propuesto. Y posteriormente de la parte contraria, evitando estrategias interrogatorias destructivas. Y son muy conocidas, las sabemos todos, nos las enseñan, nos dicen, mire, interrogue pidiendo al testigo solo respuestas monosilábicas, diga sí o no, cuando en realidad las cosas muchas veces no son de sí o no. Y estamos poniendo al testigo a contestar sobre algo respecto de lo que no puede contestar con sí o no, evitando las preguntas que presupongan ya una información, las preguntas tramposas en ese sentido, sugestivas, evitando también estrategias de interrogatorio que vayan saltando en el tiempo. Esta es también una manera muy habitual, se enseña para confundir a los testigos, no pregunten sucesivamente sobre los hechos ocurridos en el orden sucesivo en que sucedieron, sino vaya usted cambiando de momentos temporales de tal manera que pueda confundir a ese testigo. Bien, ese tipo de estrategias, en mi opinión, deben ser evitadas y no forma parte de la legítima estrategia de las partes el interrogar así o de otra manera. Creo que debe ser objeto del control judicial. Pero primero, relato libre. Segundo, la parte que propuso al testigo, que le interrogue pidiendo abundamientos, pidiendo más información. Fíjese, usted nos ha dicho esto, pero no nos ha dicho dónde estaba usted cuando dice que vio los hechos. ¿Nos puede decir también este aspecto? En el relato libre a veces nos dejamos cosas. No contamos absolutamente todo porque no pensamos en todo. Y bueno, y entonces la parte puede solicitar algún elemento más. Pero puede pedirle dónde estaba usted cuando vio los hechos. No le puede preguntar, ¿es verdad que estaba usted en la esquina a 2 metros de distancia? Porque esa pregunta evidentemente ya sugiere la respuesta. Entonces,
esas preguntas no son admisibles, desde luego, y además hay un asunto adicional que es muy peligroso, y es que no solo es que no son admisibles, sino que cuando se reiteran las preguntas hechas de este modo, aunque el juez las rechace por inadmisibles, la pregunta ya ha dado una información al testigo, y esa información ya quedó. Y si se continúa por ese camino, al final se está contaminando irremediablemente al testigo. El recuerdo de un ser humano, cuando se contamina, ya no es, ya está, ya está estropeado, ya no se puede recuperar bien. Es como una cinta magnetofónica, la estropeamos, lo que ahí constaba ya no la vamos a poder recuperar. Y así sucede también con el recuerdo humano. Por tanto, hay que andar con mucho cuidado, y creo que ese es esto que yo ponía la atención, ponía el énfasis en el gobierno de la práctica de la prueba por parte del juez. El juez no es un espectador, el juez debe gobernar la práctica de la prueba. Y esto quiere decir que tenemos que cambiar, nuestra ideología del proceso. Si un juez hoy en día en nuestros sistemas, si un juez empieza a reprender al abogado por este tipo de interrogatorios, el abogado va a contestar rápidamente y va a decir: oiga, esta es mi estrategia defensiva, esta es mi estrategia procesal, usted no me puede interrumpir en esto. Y yo digo: sí, sí puede y debe. ¿Por qué? Porque está contaminando al testigo de un modo irremediable, está estropeando la prueba, y esto no se puede permitir. Ahora, hecho esto, entonces permitir al abogado el interrogatorio legítimo hasta donde, con todas las preguntas relevantes, hasta donde sea, ¿no? Y al final de todo, me parece que si al juez todavía le quedan dudas sobre todo de interpretación, dudas de exactamente qué ha querido decir el testigo, cosas de este tipo, el juez debería poder preguntar al testigo o al perito, si fuera un perito, para aclarar esas dudas, porque después va a tener que decidir, y si tiene esas dudas, pues va a tirar una moneda al aire. Muchas gracias. También